Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar una reflexión que es de suma importancia comprenderla. Es una de aquellas pocas reflexiones que podría ayudarnos a entender principios, mecanismos, cómo obra nuestro Dios. La reflexión de hoy está titulada Te daré una nueva mente. Vamos a entrar en el texto, vamos a ver cómo se hará este proceso, cómo es posible esta realidad. Dice, te daré un corazón nuevo. En la Biblia se revela la voluntad de Dios. A lo largo de todo el tiempo, este libro será una revelación de Jehová. Quiere decir que a través de las escrituras, a través de lo escrito está, se revela Dios. Es el poder de Dios para nosotros. Por eso dice, este libro será una revelación de Jehová. Es como Dios se nos revela, ¿verdad? Dice, para los seres humanos, los oráculos divinos, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad?, se han comprometido a ser el poder de Dios. Por lo tanto, más allá de las apariencias, cuando lees esta frase, comprendes que la palabra tiene poder de transformar. Eso es lo que nos trata de decir. No es solo una metáfora, sino que es una realidad. La palabra tiene poder. Dice, las verdades de la palabra de Dios no son un mero sentimiento, sino las declaraciones del Altísimo. Por lo tanto, ¿qué es lo que trata de decirnos? Que hemos de creerlas. Son las declaraciones del Altísimo. Hemos de creerlas. Tienen poder de transformar. No son solamente unas declaraciones de un mero sentimiento, quiere decir. Cuando dice esto, tenemos que ir al Edén. Necesitamos comprender qué significa, qué es sentimiento, porque alguien juega con nuestros sentimientos, con nuestra comprensión, proclamando un evangelio del amor y de la gracia, pero sin transformación. Sin embargo, aquí Dios dice, mi palabra transforma. Por eso dice, no son un mero sentimiento. No ataca solamente, no, Dios te ama y no morirás, ¿verdad? Su gracia basta y es suficiente para que seas salvo. Y Dios dice, no es verdad. Es parte de la verdad, pero no es toda la verdad. Por lo tanto, si no es toda la verdad, es falso. Su palabra tiene poder, puede y transforma. Pero tenemos que creerla. Por eso dice, sino las declaraciones del Altísimo. Es decir, lo ha dicho Dios. Y si tengo la fe, creo a Dios por su palabra, esta palabra tiene poder, esta palabra transforma. Aquellos que hacen de estas verdades una parte de sus vidas se convierten en todos los sentidos en nuevas criaturas, dice. ¿Entendemos la profundidad del mensaje, mis queridos hermanos? ¿Cómo seremos o cómo somos nuevas criaturas? Cuando creemos a Dios. Lo escrito está, no otras cosas. Por eso es tan importante entender la verdad tal como es en Jesús. Porque cuando nos está diciendo esto es la verdad tal como es en Jesús, ¿a qué hace referencia? ¿Quién habita en Jesús? El Padre. Él es
toda la verdad en cual se puede y se tiene que confiar, es el poder de Dios. Por lo tanto, Él puede convertirnos en nuevas criaturas. Dice, a través de su palabra, ¿verdad? No se le dan nuevos poderes mentales. Por lo tanto, ¿qué está diciendo aquí? No entréis en misticismos. No es nuevos poderes mentales, pero se quita la oscuridad, la falsedad, lo contaminado que por la ignorancia y el pecado ha nublado su entendimiento. Es decir, por la ignorancia. Esto quiere decir que hemos escuchado al hombre que nos cuente la verdad, pero que no era lo escrito está. Por eso nos dice, la ignorancia, no fuimos nosotros a lo escrito está, sino que escuchamos a otros contándonos, supuestamente, sobre lo escrito está. Pero la invitación de Dios es que yo vaya a su palabra para recibir de ella entendimiento, para ser nueva criatura, para recibir poder para transformar, ¿verdad? Las palabras, también te daré un corazón nuevo, significan, te daré una mente nueva. Y esto implica el conocimiento directo de lo escrito está, mis queridos hermanos. Tenemos que ir a la fuente. Solamente así nuestra mente será transformada. Una nueva criatura, ¿verdad? Que tiene otras bases, otros fundamentos, otros principios que tenía hasta ayer y que hoy, al encontrarme con el poder de Dios, la palabra de Dios, me transforma. Esto significa mi mente funciona, toma decisiones en base a otras reglas que son del escrito está, de la palabra de Dios y que tienen poder para transformar. Este cambio de opinión siempre va acompañado de una concepción clara del deber cristiano, una comprensión de la verdad. ¿Cómo podemos entender nosotros la verdad, mis queridos hermanos? ¿A través de las declaraciones de los hombres? ¿O de empaparnos nosotros directamente de lo escrito está? Lo he dicho en muchísimas ocasiones, podemos escuchar a mucha gente, yo también lo hago. Pero siempre compruebo con lo escrito está. No confío en nadie. En nadie, mis queridos hermanos. En nadie. Ni siquiera en uno mismo. Esta misma noche, el Ministerio Bullón, y le voy a dar nombre porque es así como actúa, no es la primera vez, me hizo un strike, una denuncia por un vídeo en donde está él y casi cierra el canal, uno de los canales, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿por qué actúa así? ¿Por qué actúa de esta manera? ¿Qué pasa? ¿Que no pueden avisar para decir, oye, no me interesa en este vídeo, he hecho declaraciones que hoy no corresponden? Y se retira, no hay ningún problema. Total, no nos dedicamos a ganar dinero aquí, ¿verdad? Si fuera por ganar dinero, me tendría que pagar, porque el vídeo tenía 10 años en el canal. O sea, 10 años le he dado publicidad gratis. Interesante, ¿verdad? Esto lo digo por entender una realidad. Y por eso digo, no se puede confiar ni siquiera en uno mismo. Porque ¿por qué retira vídeos? Porque en algún momento ha hecho declaraciones que parece ser que con lo que declara hoy ya no es conforme. Y teniendo en cuenta lo que declara hoy, pues ya lo entiendo. El desliz, ¿verdad? Esto pasa cuando estamos más interesados en otras cosas que simplemente predicar lo escrito está. Desgraciadamente. Lo doy como ejemplo para que entendáis. No se puede confiar ni en uno mismo. Hoy declaro una cosa y mañana puedo cambiar.
Pero ¿quién no cambia? Dios. Lo escrito está. Lo escrito está, no cambia. Lo interesante sería que si yo cambie mañana de opinión, debería de ser lo suficientemente valiente, salir y explicarte por qué hoy creo otra cosa que lo que creía hace 10 años. ¿Verdad? ¿Por qué debería de costar tanto? Es decir, oiga, he crecido, mi entendimiento ha aumentado y he cambiado de opinión. Esto no tendría que ser ningún tipo de problemas. Pero hacer una denuncia sabiendo que te puede cerrar el canal, ¿esto es cristiano? ¿Es así como hemos de actuar? ¿Eliminar la posible competencia o lo que sea que tenga en su mente? En fin, actuaciones que no se justifican. ¿Con qué espíritu obramos? Ahí está la clave. Ayer lo hablábamos. ¿Con qué espíritu obramos? ¿Qué intereses tenemos? ¿Qué propósitos tenemos? ¿Son iguales que los de Cristo? La claridad de nuestros puntos de vista de la verdad, dice, será proporcional a nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Aquellos que prestan atención a las Escrituras con atención y oración obtendrán una comprensión clara y un juicio sólido, como si al volverse a Dios hubieran alcanzado un grado superior de inteligencia. No sé si logramos entender toda la profundidad de lo que nos acaba de decir, mis queridos hermanos. Cuando estamos asentados en verdad, en lo escrito está, ¿cómo podemos cambiar de opinión? ¿Cambia lo escrito está? Aquellos que prestan atención a las Escrituras, dice, con atención y oración, por lo tanto implica una respuesta, ¿de quién? ¿De Dios o no? ¿Verdad? ¿O no? Obtendrán una comprensión clara y un juicio sólido. Digo o no, porque muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien y con Dios, y puede ser que no lo sea, y que la respuesta que recibamos no sea de Dios. Pero si nosotros nos ponemos en oración delante de Dios en las condiciones que Dios exige de nosotros, porque no puede ser un pecador, un hombre que tiene propósitos extraños, tú te colocas delante de Dios, crees, oras y tienes la sensación que has recibido una respuesta. La clave es, si tú no estás en condiciones para poder hablar con Dios, para tener el Espíritu, tendrás una concepción clara de la verdad. Vamos a verla porque esta reflexión nos da respuestas a esas cosas, mis queridos, por eso, queridos hermanos. Por eso os comento lo que os comento, porque a veces damos por hecho que estamos hablando con Dios. Y no entendemos que hay un otro espíritu que se coloca por medio, crea en nuestro entorno, en nuestra vida, las condiciones y la situación de tal manera que nosotros seamos engañados, creyendo que estamos en contacto con Dios, pero en realidad estamos obrando con un otro espíritu. ¿Y qué respuestas recibimos? Recordad que el enemigo de Dios está jugando con la verdad desde el trono del lugar santo, por lo tanto nos envía verdad, pero contaminada, es decir, no toda la verdad, de tal manera que las conclusiones, la finalidad, no sea la que Dios espera, sino que la que el otro espíritu espera. Aquellos que prestan atención a las Escrituras, con atención y oración,
obtendrán una comprensión clara y un juicio sólido, como si al volverse a Dios hubieran alcanzado un grado superior de inteligencia. Cuando leemos esto, tenemos que entender bien la realidad. Hay muchos doctores de la ley que manejan la verdad, que creen que tienen entendimiento de Dios y declaran cada disparate, actúan de tal manera que los deja en evidencia con qué espíritu están obrando. La palabra de Dios, estudiada y obedecida como debe ser, ¿entendéis los condicionantes, mis queridos hermanos? Porque nosotros entendemos que estudiamos la palabra de Dios, pero no la obedecemos. Por lo tanto, ¿el final que estamos esperando será el mismo? ¿Podemos ser engañados por un espíritu extraño? Cuestionemos, Señor, queridos, constantemente cuando estamos leyendo, démosle la vuelta a la moneda a todas las caras, tratando de entender la profundidad, el mensaje que Dios quiere transmitirme de verdad. No nos quedemos con la superficie, porque es así como nos desviamos de la verdad por no comprender toda la profundidad del mensaje que Dios trata de transmitir y quedarme con lo aparente, y lo aparente no es toda la verdad, ¿verdad? Necesitamos la profundidad del mensaje. Recordad que al enemigo se le dio tiempo y oportunidad, por lo tanto, nuestro Dios habla figuras, metáforas, parábolas, para que nosotros entendamos toda la profundidad, no nos quedemos con la superficie, ¿verdad? La palabra de Dios, estudiada y obedecida como debe ser, dará luz y conocimiento. Su lectura fortalecerá la comprensión. Al entrar en contacto con las verdades más puras y elevadas, la mente se agranda, el gusto se refina, es decir, el entendimiento, ¿verdad? La sensibilidad de comprender la profundidad del mensaje. Esto trata de decirnos, mis queridos hermanos. Dependemos de la Biblia para conocer la historia temprana de nuestro mundo, la creación de la vida humana y la caída. Y es allí donde tenemos que encontrar muchas respuestas, poniendo preguntas claves, fundamentales, para poder entender el porqué de cosas, de muchas cosas, porque por eso tenemos entendimientos tan raros. Ayer mismo estaba hablando con mi esposa y le estaba diciendo, solo me hace falta un libro para demostrar al que quiera que la doctrina de la Trinidad es una falsa doctrina, el deseado de todas las gentes. Este libro, estudiado en profundidad, revela lo falso de la verdad. Pero desgraciadamente, mucha gente lee y entiende poco. Quitemos la palabra de Dios y ¿qué podamos esperar sino dejarnos en fábulas y conjeturas y en ese debilitamiento del intelecto que es el resultado seguro del error entretenido? ¿Qué es lo que trata de decirnos? Dejen de estudiar directamente lo escrito está, dejen de tratar de entender con el Espíritu de Cristo su mensaje, su escrito está, escuchen al hombre, eso es lo que trata de decirnos. ¿Y qué podemos esperar? Quitemos la palabra de Dios, atentos lo que dice, quitemos la palabra de Dios, es decir, dejad de estudiar vosotros directamente de ella. ¿Y qué podemos esperar sino dejarnos en fábulas y conjeturas y en ese debilitamiento del intelecto de quién? De aquellos que cuentan fábulas y conjeturas, ¿verdad? En ese debilitamiento del intelecto que es el resultado seguro del error entretenido. ¿Qué es la doctrina de la Trinidad? Un error entretenido. ¿Desde cuándo?
muchos siglos. Y algunos dan por hecho realidades que no son realidades, ¿verdad? Sino que son fábulas y conjeturas. Dice, necesitamos la historia auténtica del origen de la Tierra, la historia auténtica. O sea que podemos tener ideas, fábulas y conjeturas, como nos dijo antes. Necesitamos la historia auténtica. Nos da claves para poder entender realidades, queridos. ¿De dónde tenemos que partir para poder entender? Necesitamos la historia auténtica del origen de la Tierra, de la caída de Lucifer y de la introducción del pecado en el mundo. Claves. Otro día os estaba contando yo los primeros 4 capítulos de Patriarcas y Profetas, estudiados como si no hay un mañana. Estudiados como si no hay un mañana. El deseado de todas las gentes. Porque necesitamos entender estas realidades, mis queridos hermanos. El origen de la Tierra. ¿Por qué la Tierra? De la caída de Lucifer, el por qué, las razones, los argumentos, qué ha pasado para que esto ocurra. Y de la introducción del pecado en el mundo. Estos son las claves del Evangelio, queridos. Allí encontraremos la respuesta a muchas cuestiones. Dice, sin la Biblia, deberíamos estar desconcertados por las falsas teorías. Aquí me quiero parar un momento. Porque hace poco tuve una conversación con alguien. Y me viene y me dice, oye, que hay algunos por ahí que creen que el espíritu de profecía es la palabra de Dios. Yo lo miro y digo, ¿ah, sí? Pues yo soy uno de ellos. Yo creo esto. Y él me miró a mí y dice, ¿tú crees esto? Digo, pues sí. ¿Por qué? Digo, ¿tú crees en el Nuevo Testamento? ¿De la Biblia? ¿Qué es el Nuevo Testamento? Él me mira curioso y dice, ¿por qué me preguntas eso? Digo, claro. ¿Qué te parece si te cuento yo que tú estás, con tu lógica y tu razonamiento, pues vamos a quitar casi la mayoría del Nuevo Testamento? Porque son solo unas cartas escritas por los apóstoles, dirigidas a algunas personas o iglesias. Me mira curioso y dice, oye, tienes razón. O sea que estamos engañados, tomamos decisiones, tratamos de creer que somos inteligentes y entendemos la palabra de Dios, pero no profundizamos. O sea, el espíritu de profecía no es palabra de Dios, y yo le he dicho, reto a todo doctor de la ley con el espíritu de profecía, y le demuestro que lo que él cree es falso. Porque, queridos, cuando no creemos a Dios, su manifestación, su escrito está, cuando no tratamos, es decir, este pueblo está cometiendo el mismo error de toda la historia de la humanidad. Han matado a los profetas. ¿En qué momento, cuando Dios envía un mensaje al pueblo en toda su historia, le cree? Envió incluso al mismo Cristo, el modelo, con un mensaje de paz. ¿Qué pasó? Lo mató igual. ¿Y a la profeta qué le pasó? La marginalizaron. Desde su mismo momento, muchos no la creían. Siempre le estaban cuestionando. Por eso terminó marginalizada. Por eso todos esos mensajes por parte de Dios.
Cuando no entiendes el espíritu de profecía y lo que nos cuenta, porque ayer mismo alguien me contó y me dice, es que tú solo estás tratando el espíritu de profecía. Digo, quita el espíritu de profecía, quédate con la Biblia y dejas de ser adventista. Así de claro. Mañana mismo podrás estar en cualquier iglesia evangélica, pero no adventista. Y me dijo, ¿por qué? Porque el espíritu de profecía es el mensaje entregado a este pueblo, es el mensaje final incluido en el espíritu de profecía para este pueblo, para el remanente final, para poder entender realidades y verdades no contaminadas y poder terminar la obra final. Si tú quitas el espíritu de profecía, se acabó. De aquí no sale nadie con vida. Así de claro. Y mucha gente no entiende estas realidades. Acepta con suma facilidad el Nuevo Testamento, que en términos generales son cartas enviadas a iglesias, pero rechazamos el espíritu de profecía, porque no es palabra de Dios. ¿Quién nos ha engañado? ¿Cómo hemos llegado a eso? Queridos, despertemos antes de que sea demasiado tarde, ¿verdad? Dice, la mente estaría sujeta a la tiranía de la superstición y la falsedad. ¿Y no es lo que nos pasa? ¿No es precisamente esto lo que nos pasa? Porque una verdad lleva tanto tiempo, una verdad, unas declaraciones, unas suposiciones de la verdad, porque llevan mucho tiempo, tiene que ser la verdad. Cuando el mismo Dios dice que tenemos que cuestionar constantemente todo lo que creemos y de qué espíritu proviene. Pero nosotros, aquel que cuestiona, lo marginalizamos, lo excluimos. ¿De quién es esa obra? ¿De quién es esa obra? Buena pregunta. Dice, donde quiera que estén los cristianos, donde quiera, pueden tener comunión con Dios. La orden de Melquisedec. Yo y Cristo. Así de sencillo. ¿Necesito alguna otra cosa? Pensemos, queridos, y no se trata de quitar nada de por medio, nada. Abrir nuestra mente y entender la verdad que Dios nos plantea. No otro, Dios. Y pueden disfrutar de la inteligencia, de la sabiduría santificada. Cuando la fuente es ¿quién? Dios. Y no otros. Pueden disfrutar de la inteligencia, de la sabiduría santificada. Adhiérete a la palabra, escrito está. Que hemos olvidado hacer esto. Y alguien nos ha dicho que algunas cosas sí y otras cosas no. Y no nos preguntamos, ¿y por qué no? ¿Cuál es la fuente de algunas cosas sí y cuál es la fuente de algunas cosas no? Porque algunos predican un evangelio contaminado, hablan del amor de Dios, de la gracia de Dios, salvos por fe, pero jamás te hablan de la transformación. ¿Y esta es la verdad? Es parte de la verdad, pero no es toda la verdad. Y si no es toda la verdad, ¿santifica? ¿Salva? ¿Transforma? Esto es lo que la gente no entiende. Y tiene la mente embotada de otros.
echa de la mente las teorías peligrosas y entrometidas que si se albergan mantendrán la mente en esclavitud para que no seamos nuevas criaturas en Cristo. ¿Entendéis cuál es la clave? Para que no tengamos esa mente nueva, ese carácter nuevo que nos dará entrada en la boda del Cordero, donde nuestra naturaleza, en el decreto divino, será cambiada. ¿Quién persigue esto? El enemigo de Dios, queridos. Pero somos ciegos. Porque para nosotros la palabra de la verdad solo puede venir por algunos medios. Dios no puede utilizar como Él considera. No. Nosotros decimos, no. Dios tiene que obrar por algunos medios. ¿No fue esto lo que pasó en 1888? ¿No fue así como rechazamos a Cristo y su verdad? ¿Qué creemos hoy? Lo mismo. Dios no puede utilizar sus medios. Él tiene que hablar por los medios que nosotros queremos y decimos. Echa de la mente las teorías peligrosas y entrometidas. Fijaos cuál es el efecto cuando creemos la mentira. Dice que si se albergan, mantendrán la mente en esclavitud, bajo el poder de este espíritu, porque esta es la elección entre el árbol de la vida, la verdad, tal como es en Jesús, es decir, tal como está en el Padre, y el árbol del conocimiento, que representa al enemigo de Dios, que cuando lo creemos a él, este espíritu suyo toma control, mantiene la mente en esclavitud para que no seamos nuevas criaturas en Cristo. En Cristo, esto Él lo trata de impedir por todos los medios. Y la mayoría son muy obedientes, creyendo que lo que creen provienen de Cristo. ¿Y por qué nos habla Dios entonces de estas cosas? Aquí terminaría en realidad la reflexión, pero tenemos unos textos para que podamos profundizar un poquito más en estas realidades. Fijaos, la mente de la que el error se ha apoderado una vez nunca puede expandirse libremente a la investigación posterior. Es decir, no sé si recordáis, a los que me seguís a mí no, sino las reflexiones, yo os dije que cuando yo me encontré con la verdad, cuando empecé a entender verdades, empezó en mi mente a tener una mezcla de cosas que llegué hasta darme miedo, ¿verdad? O sea, cuando yo trataba de presentaros a vosotros la verdad, constantemente te viene a la mente lo que creías anteriormente al descubrir la verdad. Y aquí fijaos que nos explica precisamente este mecanismo. Dice, la mente de la que el error se ha apoderado una vez, nunca puede expandirse libremente a la investigación posterior. ¿Por qué? Porque te vienen a la mente los errores que creías con anterioridad, ¿verdad? Dice, las viejas teorías reclamarán reconocimiento. Es decir, te vienen una y otra vez. La comprensión de las cosas que son verdaderas, elevadas y santificadoras será confusa, dice. Las ideas supersticiosas entrarán en la mente para mezclarse con la verdad y estas ideas siempre tienen una influencia degradante. ¿Cómo obra el enemigo? Porque aquí desvela. Aquí rompe el telón y nos desvela cómo obra el enemigo.
Mis queridos hermanos, coloquen este patrón. Piensen cuando traten de entender la verdad, cuando traten de escuchar la verdad, de estudiar la verdad, y procuren estar atentos a estos mecanismos, porque es así como el otro espíritu se apodera de nuestra mente. No permite que el error salga, porque por eso nos dice, la mente de la que el error se ha apoderado una vez, se ha apoderado. Y os dije yo doctrinas que están establecidas de hace tiempo, nosotros damos por hecho hoy que esta es la verdad, porque total, si la mayoría han entendido así, pues debe de ser la verdad. No entendiendo bien los mecanismos de cómo obra Cristo, y en qué condiciones, y cómo obra el enemigo, y en qué condiciones, y aquí nos lo dice, ¿verdad? ¿Cómo ha llegado a establecerse el error en medio de nosotros? ¿Cómo hemos llegado a creer errores hoy? Al no cuestionar esta realidad, sino dar por hecho que todo lo que creemos es la verdad, esto en realidad no justifica todas las advertencias que Dios nos ha dado a nosotros, a este pueblo, para obtener este remanente final. ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? Si nosotros estamos en la verdad, ¿para qué las advertencias? Y es así como se entiende de por qué algunos solo predican el amor y la gracia, pero nunca las advertencias. Porque ellos dan por hecho que lo que creen es toda la verdad, no hace falta nada más y están en lo correcto. Y Dios constantemente nos está diciendo, estáis errando, porque estáis quitando de por medio precisamente esta obra. ¿Cómo obra el enemigo? Y al quitar, no cuestionar, solo creer, si me lo están diciendo y la mayoría la cree, es la verdad. Olvidando un otro principio sumamente importante. La mayoría, casi siempre, está en error. ¿Por qué Dios termina la historia de este mundo con un remanente, con un grupo pequeño? Necesitamos entender la verdad tal como viene de Dios, mis queridos hermanos, tal como está en Jesús. Esto es lo que realmente necesitamos. Volvamos al principio de la reflexión. Dice, en la Biblia se revela la voluntad de Dios. A lo largo de todo el tiempo, ese libro será una revelación de Jehová, a lo largo de todo el tiempo. Por lo tanto, es el patrón, quita errores. El escrito está. Para los seres humanos, los oráculos divinos, es decir, Antiguo y Nuevo Testamento, se han comprometido a ser el poder de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Queremos el poder de Dios? Tomemos la Biblia, estudiámosla como si no hay un mañana. Las verdades de la palabra de Dios no son un mero sentimiento. Dios te ama. Por gracia, por fe, eres salvo. Ya está. No necesitas nada más. Sino las declaraciones del Altísimo. Aquellos que hacen de estas verdades una parte de sus vidas, es decir, las creen, las viven, las aplican, las experimentan, se convierten en todos los sentidos, en nuevas criaturas. Es decir, experimentan transformación. ¿Por qué necesitamos ser nuevas criaturas si solo hace falta creer que Dios es amor y que por gracia y por fe somos salvos? ¿Por qué necesitamos ser nuevas criaturas? Porque necesitamos ser transformados. Esta es la verdad que viene de lo escrito está.
no se les dan nuevos poderes mentales para que no entremos en misticismo, para no entender lo que no se tiene que entender y no experimentar lo que no se tiene que experimentar. Recordad que del trono del lugar santo que ocupa el enemigo de Dios, viene verdad, pero verdad contaminada. Está jugando con nuestra mente, porque nos envía verdad, pero no toda la verdad, para que no experimentemos la transformación. No se les dan nuevos poderes mentales, pero se quita la oscuridad, es decir, el error. La palabra de Dios, el escrito está, es un quita errores. Estudiada con suma atención, en oración y con el Espíritu. Se quita la oscuridad que por la ignorancia, por no estudiar la palabra, sino solo escuchar de otros, es decir, la palabra de Dios de segunda o tercera mano, por lo tanto ya nos dice que ha sufrido transformación, es decir, es contaminada por la ignorancia y el pecado, que lo tratamos de entender, ¿verdad? En la reflexión, por eso volvimos al inicio, para que entendamos las claves de esta transformación. Que por la ignorancia y el pecado que nos separa de Dios, ha nublado su entendimiento. ¿Y quién quiere que esto pase? Un otro espíritu que está jugando con nuestra mente. Y para terminar, un otro texto, una verdad monumental. ¿Cómo va a terminar Dios y con quién esta obra? Tema por estudiar. Elías, el Monte Carmel. Traten de entender la verdad. Traten de entender la verdad. Aquello es un tipo de nuestra realidad. En las ciudades y naciones de nuestro mundo se encontrará entre los incrédulos. ¿De dónde sacará Dios gente? De entre los incrédulos, un remanente que apreciará la palabra bendita y recibirá al Salvador. ¿De dónde sacará Él a esta gente? Dice, de entre los incrédulos, de los que ahora mismo a lo mejor no están ni siquiera en la iglesia. ¿Entendéis por qué os digo siempre yo y Dios, la orden de Melquisedec? Porque Dios, a través de lo escrito está, preparará este pueblo. No iglesias ni cualquier otra persona, sino Cristo. Fijaos lo que nos dice a continuación. Dice, Cristo dará a los hombres y mujeres el poder de convertirse en hijos e hijas de Dios. ¿Quién los prepara? ¿Quién prepara a esta gente? ¿La iglesia? ¿Los maestros y los doctores de la ley? ¿Algún hombre? ¿Entendéis qué profundidad y carga tiene este texto, mis queridos hermanos? Esto nos tiene que decir a todos que estamos contaminados hasta las trancas. Solo creemos entender la verdad. En el Monte Carmel todo el pueblo de Dios estaba contaminado, en apostasía. Elías creía que solo él ha quedado. Pues este es un tipo del final de la historia. ¿Y qué nos dice aquí? En las ciudades y naciones de nuestro mundo se encontrará entre los incrédulos, palabra clave, entre los incrédulos, un remanente que apreciará la palabra bendita y recibirá al Salvador. ¿Y quién prepara a esta gente? Cristo dará a los hombres y mujeres
el poder de convertirse en hijos e hijas de Dios. No los pastores, no los maestros de la ley, no los doctores de la ley, ni algún otro laico, sino que Cristo les presentará la verdad sin contaminar. Porque todos los demás están en este famoso tren, ¿verdad? Con un destino que espero, mis queridos hermanos, que todos aquellos que tratamos de entender la verdad no sea nuestro destino. Esto debería de decirnos hasta dónde está la contaminación y la apostasía. ¿Qué es lo que creemos y quién conduce el tren? ¿Y quiénes son sus ayudantes? Está en primeros escritos esta visión. Les invito que la estudien con suma atención. No vaya a ser, mis queridos hermanos, que tengamos alguna sorpresa tremenda. Porque en lugar de tratar de escuchar a Dios, a creer a Dios a través de lo escrito está, de su palabra que da poder y transforma, escuchemos a otros que nos cuenten sus ideas sobre lo que Dios quiere decir y nos encontremos en este famoso tren con un destino desgraciado y el pequeño remanente esté en sentido contrario, en un camino de tierra, pero caminando con Cristo en paz, por fe, hacia el Canaán celestial. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar. Os invito en nombre de Cristo Jesús. Préstele toda la atención, estúdianla con atención, traten de entender verdad. Porque una y otra vez nuestro Dios nos está diciendo que estamos creyendo verdades contaminadas. No entendemos la obra de Cristo, tampoco entendemos la obra del enemigo. Y nosotros tenemos una expectativa igual que el pueblo judío. No hay nada bajo el sol, la historia se repite, y que al final nos encontremos que en lugar de que se cumplan nuestras expectativas, nos encontremos en una desgraciada situación, que Dios prepare de entre los incrédulos su remanente, y nosotros, que nos consideramos el pueblo escogido por Dios, estemos en una desgraciada situación, perdidos. Os deseo, mis queridos hermanos, primero, le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos ayude a entender su verdad, no la de ningún hombre, su verdad. Y una vez que entendemos estas realidades, tomemos decisiones basadas en la verdad, tal como hizo en Jesús. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.